lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana queremos hablar de un tema muy importante que tiene que ver mucho con la incidencia de la movilidad en el área urbana y particularmente también con el sistema de transporte y servicio que se presta a nivel nacional. Este ha sido a lo largo de los años un reto desafiante que han tenido los gobiernos para poder establecer todo un sistema de transporte que sea cómodo, seguro y sobre todo también rentable para los mismos operadores. Hoy en este marco vamos a conocer precisamente cuál es la perspectiva que tiene con el tema los miembros de la Mesa Nacional del Transporte y especialmente cuando el gobierno ha logrado establecer ciertos acuerdos internacionales, especialmente con el gobierno de China, para traer unidades y ponerlas a operar en nuestro medio. Es parte del tema que vamos a tener este día, por lo cual le invito a usted a que me acompañe. Más del 60% de la población en El Salvador depende del transporte público como su único medio de movilidad. Un estudio del proyecto regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo confirma que la mayoría de las personas en el Gran San Salvador que utilizan transporte público no poseen un vehículo propio y no tienen otra alternativa para desplazarse. La situación se complica aún más debido a la disminución de la demanda de los servicios de transporte y el aumento de la competencia, lo que representa uno de los principales desafíos para los empresarios del sector. Para enfrentar estos retos, los empresarios del transporte colectivo han propuesto al gobierno la unificación de rutas de autobuses, comenzando en el área metropolitana de San Salvador como parte de un plan de modernización. Esta propuesta coincide con la llegada de 1.500 autobuses chinos que serán operados por los actuales empresarios. El objetivo de unir las rutas es integrar aquellas con menor demanda a otras con mayor movilidad. Además, las autoridades han anunciado la mejora de las paradas de autobuses mediante aplicaciones móviles que permitirán a los usuarios conocer cuánto tiempo deberán esperar a su unidad. Según datos oficiales, en el área metropolitana de San Salvador circulan aproximadamente 3.000 unidades de transporte público, de las cuales se pretende renovar 1.500 con la introducción de autobuses provenientes de China. Para analizar el impacto de estas medidas, lo invitamos a sintonizar el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa información, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a tratar con nuestros invitados. Quiero agradecerles, como siempre, el aceptar nuestra invitación a Lucio Vázquez, secretario de la Mesa Nacional del Transporte. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Neto, por la invitación. Y pues acá estamos para abordar este tema tan importante y tan trascendental, sobre todo que se quiere iniciar un proceso de transformación y obviamente pues nosotros estamos con toda la buena voluntad como sector transporte de acompañar este proceso porque nos interesa en gran medida solucionar este problema en el que se enfrenta la población salvadoreña, que es el tráfico. Así es, quiero saludar también a Luis Regalado, vocero de la Mesa Nacional de Transporte. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y un saludo a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Sabemos de que este tema ahorita es un punto de que todo el mundo está pendiente, pues, ya que es un vital servicio que tenemos día con día y que tenemos que darlo 24/7 y lo mejor que se pueda. Así es, definitivamente. Se trata de esta mañana de hablar de un servicio
digamos, público desde el punto de vista de interés público, ¿no? Sobre todo por el uso casi del 70-80% de los salvadoreños, de la masa de salvadoreños que hace uso de servicio de transporte colectivo, de acuerdo a algunas estadísticas que se plantean. Por eso yo hice hincapié en la presentación del programa sobre un tema que tiene mucha importancia y radica precisamente en establecer parámetros que determinen la modernización y un modelo de transporte que sea eficiente, seguro, cómodo, y sobre todo también rentable, ¿verdad? Si lo queremos ver desde el punto de vista de ustedes como operadores, ¿no? Y que también que esta rentabilidad se traduzca en un buen servicio, especialmente para los salvadoreños. La verdad es que el transporte público durante décadas ha sido nada más una herramienta que se ha tenido dentro del país para poder dar o para poder satisfacer alguna demanda de la población de una manera, podríamos decir, empírica. O sea, solamente ahí está el transporte, utilícelo, y cómo el transporte se vaya desarrollando, pues esa es una disposición de los empresarios. Llega un momento en el cual sufrimos a través de la pandemia, para ser más preciso y exacto, aunque ya hemos sufrido anteriores circunstancias bastante delicadas, como lo fue la guerra, el problema social que vivió el país, la delincuencia, etcétera. Pero la pandemia a nosotros nos marca una diferencia entre una situación normal y algo completamente diferente, donde tocó descubrir un montón de debilidades que como sector teníamos y que hemos venido poco a poco superando, y que ahora, dadas las circunstancias de modernización, de tecnología y de muchas formas de desarrollo que el país ha tenido, se ve la necesidad de empezar a dar esos pasos grandes en el cambio del servicio del transporte. Tenemos una herramienta que a todos nos califica, digámoslo, porque todos podemos tener la oportunidad de ver en tiempo real los hechos que están aconteciendo, y están las personas señalando puntualmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, todos quisiéramos tener una buena calificación, pero también el sector transporte, recordémonos de que pasa hasta 8 veces en el mismo lugar esa unidad dando un servicio. Y que es una unidad que va en movimiento, y que es una unidad que está expuesta a todo. Nosotros entendemos la situación de los gestores, personas que se están asoleando todo el día y silbando y peleando con un montón de carácter, de personas, ¿verdad? Y a eso le sumamos pues ese estrés, el estrés del chofer, madrugar, sacar la unidad, tener el cuidado con los usuarios, tener el cuidado con los vehículos que van a un lado, tener el cuidado con la policía. Entonces, nosotros sabemos que vivimos un estrés a diario bastante fuerte, y que lo que queremos es reducir ese nivel de estrés. Y qué bien que ahora pues se da la oportunidad de poder decir, miren, al chofer vamos a tener que darle una instrucción diferente para el comportamiento. Entonces eso nos va a ayudar a bajar más el nivel de competitividad que tienen las rutas de transporte, porque la competencia no solamente es en la ruta, sino que también de la pandemia para acá se vuelve una competitividad desmedida en cuanto a transporte de Uber, a transporte de motocicleta. Hay factores exógenos que también ahogan un poco la parte de rentabilidad. La parte de rentabilidad. O competitividad, si queremos verlo un poco más. Entonces, abierto el punto, ¿no? A raíz de todo eso, hay un planteamiento ahorita de parte del gobierno que nosotros lo tomamos y lo vemos a bien, en el cual decimos, bueno, sumémonos en la medida necesaria para poder hacer los cambios y que el usuario principalmente sea el beneficiado. A ver, Luis, pero también, Lucio, este tema de querer colocar al sector transporte o al rubro del transporte en el tema de servicio colectivo a un nivel moderno,
pasa por recoger un poco la historia y ver los intentos que se han hecho y no se ha logrado. Hay aspectos que determinen que en esta temporada o en este nuevo escenario de país se logre concretizar un planteamiento de esa naturaleza o concretar un planteamiento, un proyecto de esa naturaleza, porque de nuevo, si recogemos un poquito parte de la historia y tenemos un Citran que está prácticamente fracasado, tenemos intentos de introducir unidades modernas con aire acondicionado y no vemos mayores cambios. ¿De qué se trata la esencia, el ADN de este problema? Fíjese que creemos nosotros que hay un problema complejo que radica en un elemento importante que nunca se había tocado. Bueno, primero las redes de transporte fueron creadas en 1934. Desde 1934 prestamos casi que el mismo servicio o en la forma de cómo venimos operando sin tratar de satisfacer aquellas necesidades evidentes que tiene en algún momento la población. Nunca se ha reestructurado y ahorita estamos hablando de un tema de reorganización, algo que nunca se había visto. El Citrans, como usted bien lo dijo, murió. ¿Y por qué murió el Citrans? Precisamente porque no incluyeron a los actuales operadores, ¿verdad? Y eso trascendió en que terminara muriendo este tipo de servicio, aun a pesar que para la población había sido bastante bueno. Entonces, hoy se incluye a los actuales operadores y se trata de integrar, que es lo que quiere bien y lo está haciendo bien el gobierno, porque ejemplos como por ejemplo en el caso de Japón, ellos integraron un servicio con actuales operadores hace 40, 50 años y hoy tienen un sistema bastante eficiente que presta un servicio muy buenísimo para la población. Entonces es lo que se está buscando ahora. La esencia de este proyecto va encaminada en integrar a todo aquel empresariado y que trabajemos por zonas. Nosotros lo que le llamamos es cuencas, ¿verdad? ¿Qué significan las cuencas? Integrar a todas aquellas rutas en una zona geográfica de San Salvador. Entonces nosotros hemos definido 4 zonas. Vamos a ver, tengo ahí una, digamos, como una especie de imagen dinámica que nos puede dar un poquito la ilustración que nos está dando, en este caso, Lucio. Sí. A ver, estas son cuencas que le llaman estas rutas, ¿no? Exacto. Partamos de esta primera, Soyapango, San Martín. Exacto. Ahí se podría, ahí cuántas rutas prestan el servicio. Hay una X cantidad de rutas que no se me viene el número a la mente, ¿verdad? Pero póngale que fueran 30 rutas, 20 rutas prestando el servicio en esa zona. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Es, en el caso de nosotros como Mesa Nacional de Transporte, lo que estamos proponiendo es integrar a todas aquellas rutas en una sola cuenca, ¿verdad? Que trabajen ellos en una forma operativa que le permita satisfacer aquellas necesidades que actualmente no están siendo satisfechas por los transportistas. ¿Por qué? Por eso hay una proliferación desmedida de algunos tipos de servicios, ¿verdad? Que no están regulados dentro de la ley, precisamente porque la necesidad evidentemente tiene ese servicio y nosotros no logramos cubrirlo. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder cubrir en otros ejes, en otras calles, no nos permite la ley. Pero cuando usted trabaja por cuencas, permite aquella empresa que se ha constituido de una serie de rutas, ¿verdad? Favorecer a aquella población que actualmente no goza de un servicio de transporte público colectivo. Ok, pero aquí estamos hablando, según la ilustración, gracias producción, Cuscatancingo a Popa, por ejemplo. Pero ¿qué pasa de Cuscatancingo trazando todo el centro de la capital? Si podemos ampliar, ahí va. Por ejemplo, no veo puntos digamos, de tránsito para la zona de San Salvador, ¿verdad? Centro. ¿Quiénes abastecerían y quiénes
¿quiénes darían ese transporte? Lo que sucede es que nosotros, por eso hemos hablado de 5 cuencas. De 5 cuencas, ahí están, de acuerdo. Porque las 4 cuencas son todas los puntos de donde inicia, por ejemplo, Cuilta y San Marcos. Pero la zona centro es la que se tiene que definir, ¿verdad? La zona, porque aquí es donde van a converger todas las cuencas que nosotros estamos definir quién va a desarrollar ese mecanismo de transporte interno. Exactamente. ¿Eso se está negociando ahorita o platicando con las autoridades de transporte? Eso es lo que nosotros estamos planificando como Mesa Nacional. Okay. Esa es la propuesta de ustedes. Exactamente. Lo que queremos es proponer, porque al final nosotros como Mesa Nacional Transporte lo que buscamos es ser facilitadores de todo el empresariado del transporte público colectivo de pasajeros, y que aquellos compañeros que se quieran organizar en estas cuencas estén listos para recibir estas unidades. ¿Temen ustedes que vayan a ser desplazados en este negocio? No, la verdad no, porque... Por eso se adelantan con esta propuesta. Nosotros siempre hemos estado a la vanguardia de todos los proyectos, tratando de generar buenas ideas y propuestas para que puedan ser tomadas en cuenta. Y es que el señor ministro hizo, ya público. Él ya lo hizo público, el señor ministro de Obras Públicas, y estamos muy agradecidos y satisfechos, ¿verdad? Porque él mencionó que vamos a ser tomados en cuenta y que estas unidades que vienen son para los actuales operadores. Entonces nosotros retomamos la palabra y como Mesa Nacional, nos ponemos activos de manera inmediata a iniciar un proceso que nos permita a nosotros comportarnos a la altura para iniciar este proceso de transformación. El gobierno en su momento ha hecho planteamientos de que hay que, obviamente, replantear el tema del transporte. Entiendo que hay una hoja de ruta. ¿Ustedes conocen esa hoja de ruta del gobierno? Por el momento, en detalle, no la sabemos. No la conocen. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos en pláticas con ellos constantes y que tenemos un buen acercamiento? Puede ser que esa parte céntrica de movilidad sea para el uso o la introducción de estos buses chinos, de los cuales en su momento se ha conocido. Se habla también de una capacitación para motoristas para esta obra. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Voy a hacer una pausa y regresamos con más. ¿Te parece, Luis? Está bien. Y hablamos de este tema. Gracias a usted por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo ven el proyecto de los 1.500 buses chinos? Ahí está, parte de la pregunta que he dejado planteada para responderla cuando regresemos. Volvemos. En buena hora para invitarlo a usted a que pueda degustar un café rico, y qué mejor café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Hoy en esta primera parte, en una conversación muy interesante con Lucio Vázquez y Luis Regalado, ambos son empresarios del transporte colectivo y miembros de la Mesa Nacional del Transporte, y estamos hablando acerca de esta estrategia de las autoridades de hacer un replanteamiento y un ordenamiento del sector transporte, particularmente con la introducción de nuevas unidades y un ordenamiento periférico. Hablaba con ustedes al principio de que hay una pregunta que la vamos a concatenar también, la vamos a unir a la que dejé planteado, donde dice: buenos días, Ernesto, a los señores de la Mesa del Transporte, ¿creen que se va a nacionalizar el transporte en el país, ya que con el privado no se hizo? Es una pregunta directa. En realidad, nosotros no creemos que en este momento sea la intención del gobierno de nacionalizar el transporte, ¿verdad? Porque para eso hemos tenido apertura de parte de, en este caso, principalmente del Viceministerio de Transporte, para discutir el tema, y considero yo de que el sector transporte encierra muchas formas que hasta este momento el empresario de transporte ha tenido que ir aplicando para poder subsistir en toda esta situación. Sabemos de que el tema económico a nivel nacional ha impactado, y ha impactado fuerte. También lo que más ha afectado al sector transporte ha sido la competencia ilegal que se ha desmedido, como vuelvo y repito, a partir del fenómeno de la pandemia. El sector transporte ahora está viendo con buenos ojos un cambio
que es un cambio drástico el que viene, pero a la vez es un alivio porque se va a comenzar a dar un servicio ya bajo una normativa diferente de trabajo. Ok, pero no creen que se va a privatizar ustedes. Hasta ahorita hasta ahorita no podemos asegurar algo que no se ha discutido. ¿Qué pasa que nadie del sector ha fijado posición clara con respecto a los buses chinos? Bueno, yo planteé así es la pregunta, ¿no? Mire, como bien lo dijo, y vuelvo a repetir las palabras del señor ministro, dice, los buses chinos son para entregarlo a los actuales operadores. Los actuales operadores están integrados, bueno, nosotros somos parte de los... Ustedes son actuales operadores. Entonces, en reuniones con las autoridades nos han compartido que sí, viene para los actuales operadores, pero que bajo una premisa importante nos han dicho, que es el tema del ordenamiento y la organización. Entonces, nosotros estamos acompañando este proceso de modernización y de cambio del sector, pero nosotros lo que sí les hemos pedido garantía a ellos es que pues queremos mantenernos trabajando y operando en el sector. Eso es lo que necesitamos. A ver, ¿qué figura será la que ocupará para incluir a los operadores? Bueno, como ya se ha mencionado, lo que se está tratando ahorita como Mesa Nacional de Transporte es ser facilitadores para que los actuales operadores comiencen a cambiar la forma de operación individual a una forma de operación ya integrada. Integrada es que cada ruta que tiene un servicio de autobús y microbús sobre la misma ruta comencemos a dar pasos de cambio en una nueva figura jurídica. No vamos a poner qué denominación, solamente una figura jurídica que arrope todos estos empresarios para que esta figura jurídica se vaya integrando a cada uno de los sectores de la cuenca, como estamos hablando, para que luego ya tengamos una administración única de todo el servicio a través de una sola ¿Están ustedes como adelantando a decirle al gobierno, nosotros ya comenzamos parte de un plan que le permita a usted desarrollar el centro con nosotros? ¿Ustedes quieren participar a desarrollar el centro histórico con el transporte? Lo que sucede es que el centro no es que se esté dejando por fuera del servicio, no. Lo que sucede es que el centro, según entendemos nosotros, va a haber como una línea principal de servicio. Va a haber como una especie de transporte especial, ¿no? Especial, que va a cubrir, o sea, lo que sucede es que aquí se está tratando de cubrir de un punto A a un punto B y de un punto C a un punto D. Y es hasta donde ustedes plantean que pueden llegar con ese tema de las cuencas, ¿cierto? Sí. Para entender un poquito mejor. Sí, sí. ¿Cómo es posible que ellos, los empresarios, pregunta un televidente, no sepan nada y así feliciten al gobierno por lo que está haciendo? Miren, no es que nosotros estemos felicitando a nadie, o sea, no se trata de eso, se trata que nos han garantizado que vamos a seguir trabajando. Públicamente lo han mencionado. En reuniones nos lo han mencionado también, que vamos a seguir trabajando. Nosotros por eso, a través de todo este largo periodo de tiempo, desde inicio del gobierno del señor presidente de la República, como Mesa Nacional hemos sido bien propositivos, ¿verdad? Les hemos propuesto muchísimas cosas. Hoy vemos unos indicios, ¿verdad?, de la modernización del sector, y cuando nos dicen estas unidades vienen para entregárselas a los actuales operadores, bueno, lo menos que podemos hacer nosotros es no quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que integrarnos al trabajo para la modernización. Claro. Y lo que les pedimos es garantía jurídica para seguir trabajando. ¿Cuáles son esas garantías jurídicas? Bueno, que nos respeten prácticamente las condiciones establecidas del contrato de concesión que nosotros tenemos con el Estado. Entonces, y ellos nos han garantizado, porque en palabras del señor director en distintas reuniones nos han mencionado, miren, sigan invirtiendo.
sigan invirtiendo porque ustedes tienen garantía jurídica que van a seguir trabajando, ¿verdad? Y esas palabras nos alientan. Bueno, hay compañeros que han hecho inversiones en estos momentos, ¿verdad? Por eso le hemos pedido también a la banca que sea un poco más flexible. Vemos incluso el banco hipotecario, que tiene una buena cartera de clientes del sector transporte, que actualmente no nos ha permitido, no nos ha apoyado para seguir tratando de hacer aquellos cambios, sobre todo fuera del país, pues, fuera del área metropolitana de San Salvador. Saludos. Hablan de cambiar el sector y solo van a sacar los viejos buses por nuevos. ¿Cuál cambio se plegaron al gobierno? No. Nosotros hablamos... ¿Cuál cambio? ¿Se plegaron al gobierno? Es la pregunta, creo que así le quiere hacer. Fíjese que este es un elemento nada más. Nosotros lo hemos mencionado como mesa nacional. Y pueden buscarlo a través de los distintos medios de comunicación. Nosotros lo hemos mencionado. La modernización del transporte no solo pasa por cambiar unidades. Nosotros hemos sumado una serie de elementos, incluso le entregamos una propuesta al gobierno en la que sumaban estos elementos, entre ellas la renovación de flotas, es evidente, pero también venía la capacitación al personal. Que esos son los dos puntos. Es una de las quejas más constantes de la población usuaria, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es capacitar al sector. Les hemos ofrecido incluso patios y lo que necesitamos es... como le digo, la parte teórica, cómo nos ponemos de acuerdo para desarrollar esta parte teórica. A ver, tengo otra pregunta. Saludos. ¿Hay miedo en el sector? Yo creo que como todos los sectores, ¿verdad? Tienen sus altas y bajas. Y nosotros como sector transporte hemos venido de bajas a altas y hemos hecho el mejor esfuerzo para seguir adelante y dar el servicio 24/7 los 365 días del año. ¿Estos buses chinos se los han prometido que los van a operar ustedes? Hay una oferta bastante fuerte en la cual tiene que haber un cambio de parte de la operatividad de los empresarios para poder calificar a ese nuevo sistema con estas unidades chinas. ¿Cuáles son esas calificaciones? Por ejemplo, esos requisitos para calificar. Por ejemplo, el tema de los motoristas. Tiene que haber una capacitación general de motoristas a nivel nacional. Tiene que haber un nuevo sistema de control de las unidades en cuanto a la actualización de programas para poder hasta monitorear por dónde viene la unidad, a qué hora va a pasar. Entonces, una actualización Pero la parte medular de todo esto es el tema tarifas. ¿Cómo se ve la tarifa de cobro en esto? La tarifa, usted sabe de que viene un nuevo servicio. Difícil que la tarifa no se toque. Tiene que haber un cambio en cuanto a la modernización y a la inversión que se está haciendo, y es algo que tiene que entender la población en un momento dado, que sí tiene que haber un cambio tarifario para la aplicación de toda esta modernización. ¿Quién asumirá ese costo? ¿Ustedes o el gobierno o en este caso el pasajero? Para mí va a ser algo integrado, algo donde se unan los tres participantes, los tres interesados en dar este cambio de calidad para poder dar un mejor servicio. Bueno, interesante. Tengo una última pregunta. Saludos. ¿De dónde van a sacar los 300 millones o se los van a regalar? Pregunta alguien. Mire, nosotros el detalle de cómo van a ser entregados no lo tenemos. De los costos esperamos pues que tal como se manejan las unidades sea un costo accesible para el transportista. Entonces eso estamos a la espera de todos estos detalles, de los costos, de cómo van a ser entregados, aún desconocemos. Ok, interesante, porque esta mañana hemos conocido de ustedes la propuesta que han hecho para la creación de estas cuencas, ¿sí? Sí. De tráfico de unidades de puntos como San Martín, Soyapango, San Marcos, Solocuilta, Apopa, 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 San Marcos. San Marcos también, ¿no? Pero yo creería de que la cuenca de
Santa Tecla, Lourdes. Tecla sería hasta San Martín. Ok. Estamos en el diseño. En el diseño mismo. Sí. Y esperando también que concreción haya de parte de toda la planificación que va a hacer el gobierno a través del viceministerio o el Ministerio de Obras Públicas. Correcto. Les agradezco muchísimo que nos hayan logrado actualizar esta situación y ponernos en contexto de cómo se está de alguna manera tratando este tema que es de mucho interés para la población. Gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por la invitación y pues estamos siempre a la orden para discutir este tema tan importante. Gracias también, Luis. Gracias por aceptar la invitación. Gracias y un saludo a todos los que nos vieron esta mañana. Que Dios me los bendiga y seguimos adelante en este bonito tema. Interesante, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, la viceministra de Diáspora y también Cindy Mariela Portal nos acompaña. Vamos a hablar de temas muy importantes, así es que quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida para la segunda parte del programa a la licenciada Cindy Mariela Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a ti, un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia, en especial a la diáspora salvadoreña que siempre está muy pendiente de todo lo que sucede en El Salvador y sabes que está mucho más informada muchas veces que el propio salvadoreño que vive acá. Así que un saludo muy especial porque también tienes una muy grande audiencia en el exterior. Muchísimas gracias, saludo muy especial, un abrazo muy bien desde acá. Viceministra, algo novedoso y nuevo es esta tercera fase del sistema de renovación de licencias de conducir salvadoreñas para Centroamérica. Cuéntame un poquito sobre este proyecto. Esta es un proyecto que nosotros trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas y se da en el marco de un convenio que suscribimos ambas instituciones el pasado 14 de julio en Roma. Como bien lo mencionas tú, hemos inaugurado este fin de semana en la ciudad de Guatemala y de manera sincrónica también con el resto de países de Centroamérica la tercera fase de ese sistema de renovación de licencias de conducir que ha beneficiado ya a más de 775,000 salvadoreños. La primera fase fue en Europa, la segunda en Estados Unidos y esta última en Centroamérica. Es decir, que salvadoreños residentes en lugares como Roma, Milán, Madrid, Barcelona, Sevilla, Berlín, Estocolmo, París, en Europa estarán o ya están contando con este servicio que beneficia a 65,000 salvadoreños. Para el caso de Estados Unidos, inauguramos recientemente también en 10 ciudades. En estas, por ejemplo, los 5 lugares en donde tenemos consulados en el estado de Texas ya cuentan con este servicio. Otros lugares como nuestro consulado en Long Island cuentan con este servicio, en Boston, en Chicago, en Duluth, y esto es muy importante porque nosotros hemos visto también cuáles son los lugares en donde les permite a los salvadoreños al obtener ese documento que les sirva también en la movilidad. Para casos, por ejemplo, que podría venir la pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué no lo hacen en un estado tan grande como California? A eso iba, justamente. Precisamente porque ellos tienen otro tipo de reglas, otro tipo de dinámicas que les permiten a los salvadoreños, por ser ciudades santuarios en algunos casos, obtener la licencia de conducir, pero que es el caso de California. Por eso es que para este caso, los salvadoreños que quieran retornar a El Salvador se tendría que hacer un proceso inverso para la homologación de la licencia de conducir de ellos con la licencia de conducir salvadoreños. Pero imagínate cómo este programa ha transformado vidas, que para el caso de Houston, que fue la inauguración recientemente, en donde la hicimos junto al viceministro Reyes, personas que estaban siendo beneficiarias de este servicio tenían 24 años de no tener la licencia de conducir. Y algo muy importante para los salvadoreños en el exterior es que ese documento cuesta exactamente lo mismo que cuesta acá en El Salvador. Veamos es decir, que no tiene un incremento. El caso muy particular también Centroamérica, ¿no? Cualquiera que se encuentre en Costa Rica. En Costa Rica lo puede hacer. Fácilmente. Lo puede hacer en Panamá, lo puede hacer en Honduras, en Nicaragua. Son 23 en Guatemala. 23 representaciones. Son 23 representaciones de las 104 que tenemos en todo el mundo y con eso estamos beneficiando a
775,000 salvadoreños. Muy pronto viene la cuarta fase, que también estará beneficiando a salvadoreños en Canadá. ¿El costo es el mismo? El costo es exactamente el mismo de lo que cobra acá en El Salvador. ¿Cuál es el proceso? Muy fácil, hacerlo a través de la página de Sertrasen, y ahí se habilitan los lugares en donde las personas quieren retirar ese documento. Es un paso a paso muy fácil, las personas lo pueden hacer, 5 minutos es lo que lleva este proceso. Se introduce el pago, que es a través de tarjeta de crédito o débito, y cuando está este documento, la persona debe de llegar a el consulado o la embajada a retirar ese documento. ¿Por qué? Porque hay un aparatito muy parecido a este, en donde se registran las huellas dactilares o también facialmente, para que podamos identificar que esta es la persona. Recordarle a la población salvadoreña que ese es un proceso personalísimo, por lo cual no funciona que vayan a sacar el documento y, por ejemplo, lo pueda sacar la esposa, la mamá o el hijo. Así que invitamos a toda la población salvadoreña también para que sean portadores de las buenas nuevas, y a los familiares también de los salvadoreños que se encuentran en alguna de las ciudades que he mencionado, también informarles que esto se suma a los muchos beneficios que ya tenemos para nuestra diáspora salvadoreña. Ok, interesante ya esa información, que era necesario conocerla para tener de primera mano la oportunidad de obtener la licencia en cualquiera de estos lugares que hemos mencionado. Bueno, sin duda alguna los salvadoreños que residen en extranjeros representan un socio muy estratégico, muy importante para el desarrollo, como se están planteando las cosas acá. ¿Cuál es el trabajo y cuál es la visión que se está planteando hoy en día, hoy de cara a este nuevo quinquenio? Bueno, recordemos que este quinquenio es el quinquenio dedicado a las inversiones, a la atracción de todas las inversiones también de la diáspora, que no se puede quedar atrás, y desde la Cancillería salvadoreña nosotros tenemos el Departamento de Inversiones y Negocios con la diáspora salvadoreña. Para todas las personas que estén interesados en poder conocer ese abanico de información, de dónde invertir, cómo hacerlo, la Cancillería les da todo el acompañamiento de inicio a fin. Hablábamos fuera de cámaras un poco de cuáles son los procesos o cómo la diáspora salvadoreña se puede darse a conocer de todo lo que nosotros tenemos. Quiero comentarte, querido Ernesto, y a toda la diáspora también, y a los televidentes, que nosotros hemos participado en diferentes ferias en Estados Unidos, también desde El Salvador de manera virtual, para poder informar a la población salvadoreña sobre los diferentes rubros. Y de esto, por ejemplo, también quiero hacer importante información, que nosotros contamos con un observatorio digital de la movilidad humana. Este observatorio, que es con el apoyo de OIM, fue lanzado en el año 2023, permite a la diáspora salvadoreña, a la academia, a los investigadores, a todas las personas que estén interesadas, también conocer un apartado específico de inversiones de la diáspora salvadoreña. Y en este portal se reflejan, por ejemplo, que para el año, entre el año 2023 y el año 2024, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha reportado en inversiones de la diáspora salvadoreña más de 18 millones de dólares. Y esto se ve reflejado en grandes inversiones, por ejemplo, en hoteles de playa, en empresas de aeropuertos, por ejemplo, en el aeropuerto de Ilopango, que tenemos a una persona de la diáspora también que tiene este servicio de aviación. Tenemos servicios integrales de bienes y raíces, centros comerciales en Usulután, por ejemplo, inversiones también en entretenimiento, entre otros. Nosotros, por ejemplo, te puedo comentar de que para este año se han realizado 94 acciones y acompañamientos a la diáspora salvadoreña para poder, nosotros les acompañamos, Ernesto, desde el momento que la persona se encuentra interesada en poder invertir en El Salvador. ¿Cómo lo pueden hacer? Acercándose a cualquiera de nuestras representaciones diplomáticas y consulares, que tenemos personal capacitado para poderles atender, también a través de nuestro número telefónico 7070-1071, que es el número del consulado virtual. Nuestros operadores les pueden dar toda la información, y a partir de ahí nosotros iniciamos este proceso, que comienza en el lugar en donde las personas se encuentran. A través de videollamadas les informamos todo el abanico que nosotros tenemos para poder
poder invertir no únicamente en el rubro de bienes y raíces, sino en diferentes rubros. Y después armamos también la agenda de trabajo y ronda de visitas a nivel nacional para poder constituir la empresa y con ello las inversiones. Este punto era elemental abordarlo porque a raíz de la visita al programa esta mañana, decían con antelación algunos mensajes que nos hacía llegar precisamente salvadoreños residentes en el extranjero, la necesidad de promover mucho el tema de la inversión en El Salvador. Somos empresarios, decía más de alguno, en palabras más o palabras menos, que estamos muy interesados en regresar, pero necesitamos la facilitación de esas inversiones. Entendería yo que existen condiciones favorables para ventanillas únicas y poder facilitar trámites que no sean tan engorrosos para que esa inversión sea inmediatamente colocada en nuestro país. Así es. De hecho, esta semana nosotros concluimos una visita en Los Ángeles junto con Invest. Tú sabes la renovación que ha tenido esta institución. Claro. Hay un nuevo director también de inversiones para los está Rodrigo Ayala ahí, ¿no? En el Hoy, exterior. ¿verdad? Él es el presidente y hay diferentes directores, directores de área. Hay una dirección específica para inversiones con la diáspora salvadoreña que precisamente la semana pasada concluyó una visita de trabajo, una visita también con diferentes cámaras de salvadoreños que se encuentran específicamente en el estado de California para conocer primero y después iniciar este proceso de rondas. Pero lo que tú me dices es muy cierto, la diáspora está necesitando precisamente este acercamiento y por eso es que la estrategia tan agresiva que el gobierno del presidente Nayib Bukele está realizando es precisamente basado en eso, en explorar las condiciones para poder también participar en las diferentes ferias de inversiones con la diáspora. Ok, hablando de movilidad humana, sin duda alguna también existen programas de atención y reintegración de personas retornadas a El Salvador. Cuéntanos un poquito qué se está haciendo con relación a ese tema y particularmente cuando hemos conocido que obviamente parte de la política de seguridad nacional, si lo queremos ver así, que tiene el gobierno de los Estados Unidos, es precisamente que estar viendo consistentemente el tema migratorio. Sabemos que en el país hay una gran cantidad de personas, de salvadoreños que están siendo deportados y quisiéramos ver qué se le ofrece, cuál es el programa que se tiene de atención para ello. Voy a una pausa, 7:46 y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Corriendo en el tiempo con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, la licenciada Cindy Mariela Portal, hemos hecho un repaso sobre las oportunidades que se han dado hoy, particularmente a los salvadoreños que están interesados en obtener la licencia de conducir vía en línea. Por cierto, había una pregunta ahí, voy a cortar un poco el énfasis de lo que íbamos a tratar, porque me parece que es bien interesante esta pregunta. ¿Qué condiciones de seguridad tiene el documento entregado, ya sea a través de en línea y bajo esta nueva modalidad que está presentando el gobierno? Bueno, ¿sí? Como lo mencionaba el viceministro de Transporte en sus múltiples intervenciones en este tema, necesitamos primero probar esta plataforma a nivel nacional para saber precisamente las condiciones de seguridad y sobre todo hacer a nivel de exploración acá en el país. Como lo he mencionado, las personas ingresan a el sitio web de Sertracen y hacen todo el proceso, que son 5 pasos muy sencillos, y cuál es ese proceso de verificación y seguridad que nos ha preguntado la persona que estaba atrás de cámaras. Precisamente se trata de, por ser un documento, una especie fiscal, es un documento personalísimo. ¿Qué significa eso? Que no se le puede dar absolutamente a nadie. ¿Cómo yo corroboro que José López es José López? Al apersonarse al consulado o a la embajada en donde la persona decidió hacer este documento, se hace a través de huellas dactilares y esto reconoce que la persona lo es y también por biometría facial, que eso es muy importante. Cuando este aparato identificador nos dice, en efecto, Juan López es Juan López, pese a que el documento haya sido emitido por primera vez hace 24 años, es como se le entrega ese documento. Cuenta con todas las garantías de seguridad y, como lo repito, es un documento personalísimo. Ok, interesante ahí en respuesta a la consulta que hacía el televidente. Movilidad, hablemos acerca de la movilidad humana, migratoria y sobre todo también las condiciones favorables a través de programas
que le permitan a todo aquel retornado poder tener, digamos, esa mano solidaria. Sí, cuéntenos un poco sobre esos programas. Eso es muy importante, trabajar con toda... nosotros tenemos una dirección de gestión humanitaria que precisamente trabaja con todos los salvadoreños que están en tránsito, que están también en estas situaciones dolorosísimas, que es el lado humano de la migración, que precisamente se trata en la repatriación de cuerpos, por ejemplo. Pero también dentro de esta dirección, que es la Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante, se trabajan 3 de los 4 ciclos de la migración. Y aquí tiene que ver con la prevención de la migración, y me gustaría hablar de un programa maravilloso que ha venido también a transformar vidas, que es el programa de migración circular con el tema de movilidad laboral en el exterior. Este es un proyecto que ha beneficiado a más de 14,000 visas de trabajo que se han puesto a disposición en Estados Unidos desde el año 2021 y que ha beneficiado a muchos salvadoreños. Imagínate, Ernesto, para ponerte un dato, que en el año 2023 fueron 241 millones de dólares los que nosotros recibimos también, que se convirtieron en remesas de inversión de todos los salvadoreños que se fueron a trabajar a Estados Unidos. Y esto es muy importante porque es un acompañamiento integral que se les da, no solo a ellos, sino también a las familias salvadoreñas, porque se les da este acompañamiento psicosocial también con el apoyo de la Superintendencia del Sistema Financiero. Les damos capacitaciones también para educación financiera, y que lo que antes eran remesas de consumo ahora sean remesas de inversión. Y sobre todo está transformado vida, pues, porque nos damos cuenta en las reuniones de retorno que tenemos con todos los trabajadores, personas que han logrado comprar un terreno en la primera visita, poder trabajar y para poder levantar su casita en la segunda, le han puesto una tienda a la familia, y es algo que también viene a transformar vidas, como nosotros lo decíamos. Pero como tú me estabas preguntando al inicio, nosotros contamos con diferentes programas para estas personas retornadas. El primer contacto que se da es precisamente en la gerencia de atención de la persona migrante, que lo administra la Dirección General de Migración y Extranjería, algo más conocido como la GAMI. Desde ahí se captan los datos de las personas retornadas, que es importante mencionar en cuanto a los flujos migratorios, que según los datos oficiales se ha tenido una reducción del 27% en relación al año fiscal 2023. Y estos son datos que no los digo yo ni los dice mi gobierno, sino son datos que los expresa CBP del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y con ello nosotros seguimos trabajando para que la migración sea ordenada, regular, pero lo más importante es seguro. Y por eso proyectos como el programa de movilidad laboral ha venido a beneficiar a tantos salvadoreños. Pero ¿qué pasa cuando las personas están en El Salvador con sus sueños destruidos y que quieren comenzar de nuevo? Es ahí donde la Cancillería salvadoreña inicia todo su accionar, y por ejemplo tenemos proyectos importantísimos y muy beneficiosos para los salvadoreños. Por ejemplo, el del Rincón Azul, que son tiendas que se encuentran, la primera en el aeropuerto y estamos por inaugurar la segunda en Santa Ana, que ha venido a beneficiar a los salvadoreños retornados, porque ellos también ya tienen su propio asocio para poder generar también las condiciones para dar empleo a otros. Les capacitamos, les certificamos, hay capital semilla también para muchos de esos emprendedores, dependiendo de cuál rubro se quieran dedicar. Por ejemplo, hemos dado capital semilla de $1,000 a más de 3,000 salvadoreños retornados, pero también en aquellos grupos grandes se han dado hasta capital semilla de $25,000. Aquí entra el papel de la banca nacional. Banco Hipotecario y otros están de la mano apoyando estos proyectos. Nosotros hemos hecho en efecto convenios con Banco Hipotecario, con Banco de Fomento Agropecuario, hemos hecho convenios también con el Fondo Social para la Vivienda, para que las personas puedan tener acceso a las líneas de crédito. Y también hemos hecho diferentes convenios interinstitucionales en materia de capacitación a las personas retornadas, con AECID, con GIZ, con OIM, con Sweet Contact, con el BID y con Casatit, entre otros. Hay muchísimas, también recientemente, por ejemplo, firmamos también un convenio que tiene que ver con esta línea de crédito que tú bien mencionabas,
con el Fondo Solidario para la Familia y la microempresa, mejor conocida como Fosofamilia. Ese es lo último que nosotros hemos firmado para que las personas migrantes retornadas puedan también tener acceso a esa línea de crédito y que puedan también iniciar su proceso de emprendimiento. Ahora que el país está, pregunta un televidente, viviendo mejores momentos en materia de seguridad, Ernesto, pregunta ¿cuál es la solvencia económica que puede tener un salvadoreño retornado para poder desarrollar cualquier proyecto cuando haya sido deportado? Dice, creo que esto va concatenado con lo que estamos hablando, ¿no? Se han beneficiado más de 27,000 personas en este proyecto y realmente cuando una persona retorna al país, como lo he mencionado, lo primero que nosotros debemos de hablar o tocar es el tema psicosocial, cómo viene la parte emocional, cómo nosotros trabajamos no solo con la persona retornada, sino también con toda su familia. Y aquí entra precisamente el tema del apoyo, no solo en las capacidades, sino también en el capital semilla, para que las personas puedan iniciar el proyecto de emprendimiento. Y lo más importante, que las personas retornadas puedan ver en el gobierno del presidente Nayib Bukele este gobierno que les abraza y sobre todo que les impulsa a que sus sueños puedan realizar aquí en el país. Porque yo, como siempre lo digo, no hay mejor lugar para vivir que nuestro país, El Salvador, porque las personas que están fuera de las fronteras patrias todos los días se despiertan extrañando a los suyos, extrañando a su familia, pero sobre todo la cultura y eso. Y es lo que nosotros estamos también trabajando, para que estas personas no puedan buscar fuera de las fronteras patrias, arriesgando su vida, un futuro que lo podemos formar juntos acá en El Salvador. Ok, tengo acá un dato que próximamente se estaría inaugurando una tienda Rincón Azul en el occidente del país, ¿no? Exactamente es lo que mencionaba, esta tienda Rincón Azul, que ya tenemos la primera en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Estaremos inaugurando también la próxima en Santa Ana, y eso se dedica en diferentes rubros de textiles, alimentación, joyerías, entre otros. Así que para todos los salvadoreños también que están prontos a salir del país o los que están regresando al país, esto se encuentra en la puerta 3 del Aeropuerto Internacional, para que también puedan visitar y sobre todo apoyar a la mano de obra retornada. Ok, buenos días a la viceministra para la diáspora, Ernesto. Preguntarle si el plan de homologar licencias de conducir puede ser válida a la inversa. Dígase, si tenemos licencia válida en Estados Unidos, puede ser homologada en El Salvador. Saludos desde Suchitoto, pregunto. Muchísimas gracias. Precisamente lo que hablamos, para el caso de los salvadoreños que se encuentran en California, se tendría que hacer a la inversa. Y esta es una plática que ya se ha tenido con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y serán ellos los que van a iniciar este proceso de estudio para poder crear las condiciones pertinentes. Bueno, el tiempo se nos fue, viceministra. Gracias por su visita y esperamos tenerla más seguido acá con buenas noticias. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a todos los salvadoreños. Gracias a usted por mantenerse siempre con nuestra sintonía. Les invitamos a que no se pierda esta noche. Julio Valdivieso estará conversando con Gabriel Trillos y Raúl Beltrán Bonilla. Estarán hablando precisamente en la segunda parte sobre temas de país. En la primera parte estará la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, también tocando temas importantes relacionados con el ramo. Así que no se pierda Pulso Ciudadano esta noche por Canal 21 a las 8 y a las 9 por Canal 19 con Julio Valdivieso. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.